Buenas tardes, apreciados compañeros. Doctora Verónica Ortubia, bienvenida. Diego, realmente es un gusto volverlos a tener en este escenario. Hoy con un tema tan importante que es hablar de la resiliencia. Hoy nos acompaña la doctora Verónica, que hace parte de la Universidad Católica de Milán. Es una profesional que ha hecho un trabajo muy importante, hace también parte de la red PICE y ha hecho parte de diferentes grupos de investigación sobre resiliencia en diferentes países como el Medio Oriente, África y América Latina. En este momento es postulante al doctorado de la Universidad de Barcelona frente a la resiliencia. Entonces, doctora, bienvenida, muchísimas gracias por hacer parte de este proceso de formación. Bueno, quedamos en tus manos y si nos puedes contar un poco más de lo que estás haciendo, que sé que estás haciendo un trabajo muy importante frente a la formación y construcción de todo ese trabajo con los tutores de resiliencia, que creo que nos va a ayudar a nosotros muchísimo. Entonces, bienvenida. En este escenario se encuentran profesionales de los religiosos terciarios capuchinos que trabajan en programas de protección con niños, niñas y adolescentes y jóvenes de protección remitidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y también hay profesionales del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, todos en trabajo directo con población en condición de vulneración. Entonces, bienvenida y tienes la palabra. Muchas gracias Diana, muchas gracias a ustedes, a la Red Vice también por invitarme nuevamente, por colaborar con ustedes. Yo feliz de tener otra instancia más para compartir. La idea de este encuentro es conversar, más que nada, conversar un poco sobre resiliencia. Siempre digo, ¿no?, que este tipo de encuentros, yo soy responsable de una parte, pero ustedes también son responsables de la otra mitad, ¿no?, para que sea algo fructífero para ambas partes. Entonces, la idea es conversar de resiliencia, como ya lo dijo Diana. Mi especialización es en la formación de tutores de resiliencia, por lo tanto, operadores sociales, psicólogos, educadores, profesores, etcétera, cómo ellos desde sus figuras pueden acompañar, potenciar, promover y desarrollar procesos de resiliencia en los niños, niñas, adolescentes con quienes trabajan, y también no solamente eso, sino que en el entorno de este niño, niña, adolescente, porque como ustedes bien saben, el entorno juega un rol clave, para bien o para mal. Entonces, eso es lo que yo les quiero presentar en esta hora y media que vamos a estar, hablar un poco de resiliencia. Mucho se habla de resiliencia, pero a veces en realidad hay bastantes preconceptos, entonces aclarar desde qué base y desde qué mirada vamos a comprender la resiliencia para luego decir por qué puede ser una mirada, un enfoque interesante el querer aplicarlo a nuestra organización y el querer aplicarlo en el trabajo cotidiano que tenemos con los niños, niñas y adolescentes. Así que eso, por ahí también hay 3 breves actividades, más que actividades, digamos, conversaciones, preguntas abiertas. Todas las preguntas, las dudas, los comentarios, si están o si no están de acuerdo también con lo que yo estoy diciendo, por favor, abran el micrófono, díganlo, levanten la mano o bien usen el chat, el medio que para ustedes sea lo más cómodo. ¿Ok? Vamos a empezar, porque la verdad que la resiliencia, ¿no?, dice de la teoría a la acción, mucho se habla de resiliencia, pero mucho en la teoría, poco en la acción, y eso es lo que queremos hacer hoy, llevarlo sobre todo a la acción. Y esta otra cosa que es bastante interesante, ¿no?, nadie resilia en soledad, porque si bien el proceso en sí es un proceso subjetivo, pero para poder yo lograr, ¿no?, ese ser resiliente, necesito de al menos una persona de mi entorno. Por eso es nadie resilia en soledad, y ya lo vamos a ir viendo y discutiendo. Como les dije, la idea de esta primera parte es desmitificar el mito de la resiliencia. Mucho se habla de economías, de ciudades resilientes, de personas, pero en realidad, ¿qué es lo que estamos entendiendo? Para eso los invito
a este Google Club, no sé si ustedes lo conocen, les pido que por favor escriban, a ver, les voy a mandar el link, les pido que por favor escriban Google Club en sus computadores si pueden, pongan, ahora sí les vuelvo a compartir la pantalla, si ustedes escriben en una ventana Google Club como está escrito ahí, y luego el link que dice ahí los va a enviar a una pregunta. Creo que ya debería, exacto, está abierto el evento. La pregunta es bastante simple, ¿qué es resiliencia, no? Para ustedes. Es absolutamente anónimo, así que no se preocupen, pongan lo que ustedes desean, lo que ustedes consideran que es, y validar. Entonces, bueno, ahí están, mientras vemos, ¿no? Que de a poco van respondiendo, por ahí, ¿no? Por ahí dicen el 75% dice que no, que es adaptarse a los contratiempos. Por ahí también hay otro, vamos creciendo, el 80%, por ahí también hay otros que dicen que es doblarse sin romperse. Mientras que por el chat, ok, ahí volvieron. Por ahí Lilo Gata dice la habilidad que tiene una persona para resolver las circunstancias. Exacto. Y no sé si han respondido todos, imagino que sí. Bueno, la verdad es que resiliencia es eso, todo lo que ustedes dijeron, lo que estaban diciendo, pero es mucho más, ¿no? Por lo tanto, ustedes ahora se preguntarán qué es en sí resiliencia. Por ahí alguien también está, vamos a dar un par de minutos más, por ahí también alguien dice ver la vida con optimismo. Entonces, como ustedes pueden ver, por eso digo desmitificar el mito, porque se habla muchísimo de resiliencia y por eso es importante aclarar desde qué ámbito, ¿no? Uno está comprendiendo esa visión de resiliencia. Entonces, en base a eso, más o menos la mayoría de ustedes dijo que es adaptarse a los contratiempos, y la verdad es que sí tiene algo de eso, pero es mucho más que un simple adaptarse, por ahí ya lo vamos a ir viendo. Doblarse sin romperse, sí y no, y ver la vida con optimismo también, pero sin perder el realismo. ¿Okay? Entonces vamos a cerrar ahora esto. Por lo tanto, ¿qué podemos decir, ¿no? En relación a la resiliencia? Lo primero que tenemos que tener, por ahí alguien reestructurar los recursos psicológicos en versión de las nuevas circunstancias, dice Enrique. Sí, hay mucho de reestructurar y también de evaluar, ¿no? Y estos recursos no son solo psicológicos, sino que son recursos que están, por supuesto, hay recursos psicológicos, pero también son los recursos internos y los recursos de la red de apoyo que yo puedo tener. La capacidad de la persona de afrontar situaciones adversas, dice Liselot. Sí. Por lo tanto, estos son solo ideas generales, ¿ok? ¿Qué es? Es un proceso, ¿no? Es algo, y por lo tanto, como proceso, es largo, tiene tiempos que no son para todas las personas iguales, por eso también se dice que es subjetivo, ¿no? Y hace emerger, como por ahí ya lo decían en el chat, nuevos recursos en la persona y en su entorno. Por lo tanto, hay un cambio después de este proceso. Eso también nunca tenemos que olvidarlo. Se produce gracias a la interacción de la persona con su entorno. Un entorno que puede ser desfavorable como favorable. ¿Okay? Y el ser resiliente significa saber cómo usar esos recursos propios y los recursos del entorno para, como por ahí decíamos recién, negociar con la adversidad. De hecho, Boris Cyrulnik, que es uno de los grandes autores en temas de resiliencia, él la define como el arte de navegar entre torrentes. Y esta es otra cosa interesante en relación a la resiliencia. Recuerden que no hay, es un concepto tan joven y tan nuevo que no hay una definición específica de resiliencia. Podemos encontrar muchos autores, muchas ideas, pero no hay una definición única para el concepto de resiliencia. ¿Cómo se genera? ¿Por qué no hay una definición única?
haciendo una breve revisión historiográfica, no podemos entender este porqué, ¿no? Por un lado, lo primero es que digamos, hasta los años 70, se maneja todo desde el paradigma del riesgo, ¿no? Por lo tanto, quienes vivían situaciones de adversidad iban a tener necesariamente consecuencias negativas, digamos, una mirada mucho más victimizadora, si me permiten el término, de la que se usan actualmente, ¿no? Con los primeros, también después de la Segunda Guerra Mundial, muchos autores, muchos científicos empiezan a estudiar cuáles son las consecuencias de la guerra en niños, niñas, adolescentes, los soldados que venían, y por ahí empieza a crecer y a tomar forma el tema. Y casi, por caso, entre comillas, una psicóloga, Emily Werner, hace un estudio longitudinal con niños, niñas, adolescentes en la isla de Hawái, y descubren que estos niños que los siguen por 20 o 30 años, a pesar de de las condiciones de riesgo, ellos logran tener una vida normal, un desarrollo normal, son adultos responsables, etcétera, etcétera. Por tanto, ¿qué pasa ahí? Y eso es lo que da pie para esta primera generación de estudios que se concentran entre los años 70 y 80, y digamos que la palabra clave aquí es invulnerabilidad. ¿Por qué? Porque estos estudios dicen, ok, hay personas que frente a situaciones de riesgo son invulnerables, ¿no? Frente al trauma, frente al abuso, frente al maltrato, etcétera, etcétera, logran ser invulnerables, ¿no? Entonces se estudia mucho el sujeto y qué hay ahí. Luego, en los años 80 y en los 90, se sigue estudiando el sujeto, ¿no? La persona, y se empieza a entender, a definir la resiliencia como el adaptarse frente al riesgo, que por ahí también salió y lo dijimos. Y todos los estudios se van concentrando en cuáles son, ¿no?, las características de estas personas resilientes. Hasta que en esos mismos años, a fines ya de los 80, principios de los 90, ¿no? El foco se empieza a ampliar un poco más, y ya no estamos solo mirando a la persona, sino que empezamos a mirar el entorno, ¿no? Quienes rodean a esta persona, y de hecho se empieza a hablar, a definir ya la resiliencia no como un adaptarse, sino que como un proceso, y por lo tanto algo mucho más complejo, y que este proceso es producto de la interacción de factores de riesgo y factores de protección para la resiliencia, por lo tanto, recursos. Esta palabra la vamos a decir mucho. Por ahí siempre hay autores que pueden ustedes después, con calma, si están interesados, buscar. Esa introducción, digamos, ¿no?, del entorno gatilla la siguiente generación, digamos, que es decir, ok, si el entorno tiene un rol importante, por lo tanto también nosotros, operadores sociales, ¿no?, psicólogos, educadores, tenemos un rol importante, y es ahí también donde nace todo el tema del tutor de resiliencia. Podemos prevenir, no podemos generar resiliencia de forma preventiva, podemos promover, ayudar a que este proceso sea mucho más ágil, ¿no? Y ahí es donde digamos, empiezan a crecer todo lo que son los modelos de intervención. Y finalmente, ya digamos que en el último decenio, lo que ha caracterizado los estudios es que se sigue poniendo atención en el individuo, en el entorno, pero ahora se habla, digamos, por dos partes. Ahí está todo el tema de los estudios de la neurociencia, biología, etcétera, etcétera, que vienen como digamos, a verificar cosas que ya se pensaban, pero que no se tenía la certeza. Por ejemplo, el tema del apego, de la importancia de crear vínculos sanos en los primeros años, ¿no? Ventanas neuronales donde hay mucho más aprendizaje en algunos determinados periodos de la vida que en otros. Entonces, todo ese lado, y por el otro también se entiende el rol fundamental que tiene el entorno. Por lo tanto, si pensamos como desde el inicio, ¿no?, de los años 70, donde todo estaba concentrado en la persona, hasta ahora, donde prácticamente nos damos cuenta de que el entorno sí tiene un rol mucho más importante de que incluso el que se creía, es que se habla como, digamos, la palabra clave es sistemas, ¿no? Por lo tanto, ¿qué dice? Las personas resilientes, los sujetos resilientes,
entendiendo como un sistema el sujeto, van a generar también después consecuencias y cambios resilientes en otros. Entonces, por eso se vuelve también un concepto, entre comillas, tan de moda y sustentable, y por lo mismo yo siempre digo, hay que aplicarlo. Porque lo más probable es que un niño, niña, adolescente, ¿no?, que está siendo resiliente, que ha sido resiliente, va a generar, ¿no?, una serie de cambios, no solamente en él, sino que también en su entorno más cercano y en ustedes mismos también como educadores, psicólogos, trabajadores sociales, etc. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. Pueden levantar la mano o pueden abrir el chat, como quieran, ¿ok? Si fui muy rápido, por favor, yo a veces tiendo a ir rápido, así que por favor me lo dicen. Bueno, creo que no tenemos preguntas por el momento, pero no vas rápido, vas muy bien. Ok. Muy claro. Perfecto, esa era la idea. Entonces, volviendo, por lo tanto, la idea es desmistificar este mito, ¿no? Resiliencia no va con el tema del riesgo, de la vulnerabilidad, sino que lo que nos lleva, porque como ahí dijimos palabras claves, ¿no? Recursos, ¿no? Como este tutor, este promotor, ¿no?, para poder generar cambios, tiene que hacer ver, tiene que identificar, tiene que descubrir qué recursos tiene el otro en su persona y a su alrededor. Es que no tenemos que seguir mirando el déficit, ¿ok?, sin necesidad de negarlo, ¿ok? Pero nuestros esfuerzos del día a día tienen que ir a un cambio de mirada que es buscar, identificar esos recursos que muchísimas veces están escondidos, ¿no? Y muy escondidos. Entonces, por eso es este cambio de mirada, como por ahí a veces uno dice, el vaso mitad lleno o mitad vacío. No tiene que estar ni mitad lleno ni mitad vacío, tiene que estar en la mitad, porque si no, digamos, y ahí está también lo difícil cuando uno trabaja estos temas de resiliencia, es ok, pero en la práctica se necesita mucho equilibrio, y por eso también es difícil, pero siempre desde una mirada que no va focalizada en lo que falta, sino una mirada que tiene que ir, nuestra mirada profesional, tiene que ir en lo que hay. ¿Qué talento, qué potencialidad, ¿no?, qué recurso yo veo en este niño, niña, adolescente? O en su entorno cercano, ¿no? ¿Y cómo lo puedo redireccionar? Si ustedes, a ver, los dejo decir ustedes, si ustedes me quieren decir algún ejemplo. Yo creo que ustedes saben eh, mucho mejor que yo esto. Si les ha tocado algún ejemplo de alguna situación donde había un recurso, ¿no? Había algo muy bajo que latía por ahí y que ustedes lograron después hacer florecer, identificar en alguno de los niños, niñas con quienes trabajan. Mientras que algunos de mis compañeros se animan, sí te comparto como parte de los procesos de resiliencia que hemos tenido en los programas, que es cotidiano, es a veces los adolescentes y jóvenes que conviven con familias que son expendedoras de droga, en un ambiente de contexto de su barrio que expenden droga, pero curiosamente estos adolescentes y jóvenes, no muchos, ¿no? Algunos, no consumen ninguna sustancia psicoactiva y ni siquiera tienen el interés de hacer parte de la venta de sustancias, sino toman distancia incluso de sus familias para construir un ambiente diferente, pese a que esto ha sido parte de su cultura, de su vida. Perfecto. Gracias. En relación a eso, siempre Stefan Van Stendhal, que es otro de los grandes teóricos de la resiliencia, él siempre cuenta una historia en relación a estos tutores de resiliencia que a veces uno se los encuentra donde menos lo espera, y era la historia de este chico que en este caso sí cayó en el mundo, digamos, en el tema de la droga, y él era muy bueno para matemáticas. ¿Y qué sucede? El dealer, quien le vende la droga, descubre este talento del chico para las matemáticas. Y bueno, en un proceso largo de muchos años,
hacen amistad, el chico empieza a llevarle las cuentas, y ese mismo de que yo te doy, digamos, esta responsabilidad, etcétera, etcétera, hace que él vaya dejando las drogas. O sea, es una cosa bastante extraña, y al final, claramente no es lo que sucede día a día, pero para decir que a veces los talentos están mucho más ocultos de lo que uno puede imaginar, y es ahí el reto cotidiano que uno tiene cuando trabaja, el ir a ver dónde están. ¿Mm? Por lo tanto, ¿cómo podemos definir al final resiliencia? Si bien yo ya les dije, no hay una definición formal del concepto, personalmente, me gusta mucho esta definición que proponen Jordi Granell y Ana Forés, que son dos catalanes, y ellos dicen, para ellos, resiliar es la virtud de generar espacios de posibilidades, ¿no? Eso es lo que trae crecimiento, lo que genera cambio, lo que genera aprendizaje, ¿no? Ese espacio de posibilidades, ¿no? Y ellos también proponen este concepto de resiliencia generativa como algo cotidiano del día a día, ¿no? De hecho dicen, es una acción, de hecho, de ahí viene el tema, no es resiliencia, es resiliar, ¿no? Ellos se transforma la palabra en verbo, ¿no? Para decir que es, ¿no?, algo que se debe practicar día a día deliberadamente y con determinación, ¿no? No es esa varita mágica, sino que es algo que se construye eh, todos los días un poquito con un poquito. Así que eso. Por ahí Carlos Jaimes escribe en el chat que terminan el proceso, dice, en el caso de nuestros jóvenes y adolescentes que terminan el proceso de responsabilidad penal y regresan a sus comunidades, se tienen que enfrentar a una sociedad que no ofrece las oportunidades, exacto. Un Estado que olvida a los excluidos socialmente, llegan al punto que mencionaste al inicio, cómo ser resilientes solo. Deben cubrir sus necesidades básicas y son capturadas por las redes legales, y un porcentaje tiene como una opción exacto. Carlos, tú tocas un tema muy interesante y de hecho es uno de los puntos, digamos. Muchas veces se entiende la soledad como un proceso de soledad, la resiliencia como un proceso de soledad, y la verdad es que no. Entonces, los ambientes son absolutamente difíciles, sí, y pasa muchas veces lo que menciona Carlos. Pero, y ahí es el punto, basta uno de ese entorno para que él pueda girar, no dar vueltas. Dame un punto de apoyo, ¿no? Y doy vueltas tu mundo. Es eso, es necesario un punto de apoyo, y por eso es generar resiliencia día a día, y digamos los planes y los programas que tienen el enfoque de resiliencia, muchas veces los más exitosos son aquellos donde se trabaja, estamos hablando de mundos ideales, por supuesto, y esto es muy difícil decirlo, es más fácil, no sé, son aquellos donde se trabaja, digamos, de forma colaborativa, y donde, si bien mi punto de atención está en el joven, digamos, no olvido que hay un entorno, hay un vecino, una familia, ¿no? Y cómo hacer, cómo cruzar, ¿no? O ayudar a que se crucen las redes justas. En el sentido, a veces está, no sé, no está la mamá, no está la papá, pero está la abuela, o está la tía, o hay una vecina, ¿no? Entonces, cómo tejer, digamos, y ahí es, quizás en el caso de ustedes es uno de los grandes desafíos, cómo literalmente tejer, ¿no? Esta red de apoyo para que en el caso que ellos vuelvan, ¿no? Al, a la cotidianidad una vez que terminaron, ¿no?, el proceso penal, no vuelvan a caer, ¿no? Y para eso no es necesario trabajar en colaboración con otros. Bueno, resiliar espacio de generar posibilidades, y en esas posibilidades, como decían los catalanes, ¿no?, hay que tener siempre un plan A, un plan B, un plan Z, estar evaluando y reevaluando los recursos, porque la persona, porque el entorno cambia, por lo tanto es un proceso constante. Ahora, ¿cómo, no? ¿Cómo poder promover estos procesos de resiliencia? Y en esta promoción, antes de decir cómo, yo creo que es importante detenerse en un por qué, ¿no? ¿Por qué es importante que ustedes puedan fomentar la resiliencia, ayudar a los jóvenes con quienes trabajan en sus procesos de
de resiliencia. Porque al final es una estrategia sostenible y viable, en el sentido que la resiliencia lo que va a apuntar también es a la autonomía, ¿no?, de la persona, y al también saber negociar frente a otros momentos, de otras adversidades, otras vulnerabilidades, porque realmente la vida tiene altos y bajos, como uno dice, ¿no? Por lo tanto, programas y enfoques de la resiliencia van a trabajar siempre pensando como objetivo final la autonomía del sujeto, y que éste sepa volver a negociar, ¿no?, con esos recursos y con esas adversidades. Un segundo punto interesante, como nos mencionaba minutos atrás, está con el tema de generar cambios. Por lo tanto, ¿no?, crea cambios, teje. Un sistema resiliente teje redes y ayuda a otros a resiliar de forma consciente o inconsciente. Entonces, cuando hablamos de espacios seguros, si trabajamos desde este enfoque, de a poco vamos a ir logrando estos espacios seguros. Y el otro punto es que se retoma el protagonismo. ¿En qué sentido? Se comparten, ¿no? Se comparten las responsabilidades, digamos. Muchas veces los estudios, al principio, cuando como victimizaban, decían, ok, esta es la solución, esto es lo que tú tienes que hacer, ¿no? En este volver a generar autonomía está también volver a retomar el protagonismo y hacer que la persona, o que la comunidad, o que la familia, ¿no?, sientan que toman la rienda de su vida y que son responsables, ¿no?, de los actos, pero también de las oportunidades. Entonces, digamos que es una mirada muy poco paternalista. Y eso va ayudando. Me viene en mente en Perú, siempre con otro socio de la red Vice, en Arequipa, con OPA Niños Libres. Ellos también trabajaron el tema de resiliencia y deporte. Y en ese programa era el equipo de fútbol del centro de detención que iba a jugar a la liga local. Entonces, era la oportunidad que tenían quienes iban a jugar para salir del centro de detención. Pero además de eso, ¿qué sucedía? Las familias de los jóvenes iban a la cancha. Por lo tanto, generaba un espacio de sociabilización y de conocerse, no solamente, o sea, la mamá que iba a ver al hijo, pero también entre las familias, ¿no? Y entre las familias del equipo rival. Si bien al principio era como, pero no, pero ellos, ¿no? Siempre como a esta distancia. Después, a medida que la liga fue, los partidos sucedían uno después de otro, se generaban lazos, ¿no?, con las familias de los otros jóvenes de los otros equipos, e incluso también se generaban lazos con los guardias, porque claramente como era un centro de detención cerrado, iban también como de escolta algunos guardias. Por lo tanto, ese momento de distensión entre las familias, porque después cada familia llevaba algo para comer, lo compartía con las otras, etcétera, se generaba una especie de tercer tiempo, ¿no?, que ayudaba a la autonomía, a retomar protagonismo, a generar cambios de sistemas, ¿no?, y con una acción, entre comillas, pequeña, pero de un gran impacto. Ahora, como ya les dije, la resiliencia vive en este mundo entre el sujeto y el entorno, ¿no? El sujeto con sus emociones, con sus creencias, con sus habilidades, y estos entornos que son los vecinos, los colegas, la parroquia, el grupo de fútbol, etcétera, etcétera. Y es en ese ambiente donde se mueve. Y ahí hay cosas que ayudan y que no ayudan. Ustedes saben perfectamente, mejor que yo, cuáles son las que no ayudan. A nivel comunitario, por ejemplo, Suárez Ojeda, ¿no?, por ahí dice, no sé, la victimización, el fatalismo, la corrupción, la impunidad, ¿no? Todas cosas que me dejan como en un segundo punto como de víctima. Mientras que aquellas que, ¿no?, que me ayudan, ¿cuáles son? ¿No? Aquellas que me ayudan son, ¿no?, espacios para participación, una identidad con un sentido de pertenencia, en este caso que estamos hablando un poco más comunitario, ¿no?, una honestidad estatal, o una honestidad no solamente, o sea, si lo llevamos a una pequeña comunidad, ¿no?, el creer en mi grupo, una autoestima colectiva en el sentido de estar orgulloso de donde se vive, de ser solidario con los otros, y también el tema del humor. El tema del humor es un gran pilar de resiliencia, ¿no?, en el reír
de los propios estereotipos en el régimen, ojo, con los demás y no de los demás. Mientras que a nivel, digamos, familiar, otros elementos que pueden ayudar, ojo, no quiero que sea como la lista del supermercado, pero son algunos puntos, hay muchísimos más. Algunas cosas que sí pueden ayudar a eso son el tema de el sistema de creencias. Si hablamos de familias, si bien ustedes trabajan con los jóvenes, yo estoy segura que sí tienen que lidiar mucho con la familia, por eso lo puse, ¿no? Entonces, a nivel familiar, ¿no? El sistema de creencias de la familia, la capacidad que tengan los integrantes del núcleo de dar sentido a las adversidades que viven, que mantengan una visión positiva y de esperanza, que haya una espiritualidad, ¿no? Y que haya también flexibilidad, que enfrente los cambios con flexibilidad. Mientras que a nivel organizacional, porque son un grupo, una conexión y cohesión entre los miembros del grupo, recursos sociales, ¿qué significa? ¿No? Conexión con otros núcleos de otras personas, y que este núcleo familiar tenga objetivos claros y que sean compartidos, porque muchas veces son impuestos, por lo tanto que sean compartidos, que no sean impuestos. Mientras que a nivel de comunicación también es importante que puedan expresarse de forma sincera y empática, con respeto, y que también la resolución de problemas sea de forma colaborativa. No es como tú haces esto, sino que haya una colaboración en base a los recursos que cada integrante de la familia tiene, por supuesto. Mientras que a nivel, digamos, más individual, algunos factores que ayudan a la promoción de la resiliencia, sin duda, está el tema de la autoestima. Una autoestima sana, ojo, no una autoestima tan alta que después nos sucede como el traje del emperador, no sé si recuerdan esa historia, que al final el emperador andaba desnudo y nadie se atrevía a decirle que andaba desnudo. Vínculos significativos, vínculos sobre todo más que significativos, sanos, ¿no? Que sepa crear vínculos sanos, ni tan fríos que te enfrías, que te congelas, ni tan calientes que te quemas. Sentido del humor, como ya lo dije, porque el sentido del humor me ayuda a ver las cosas de otro punto de vista, además de el reír, ¿no? Genera endorfinas y todo eso ya me pone con una predisposición distinta. Empatía, ¿no? El ser empatía, o sea, el sentir empatía hacia los demás, hacia otras situaciones, y el manejo o gestión de las emociones, que realmente sabemos que no es fácil. Independencia, dar oportunidades, brindar oportunidades de independencia, la autonomía que mencionábamos hace un rato. Espiritualidad, proyección en el futuro, ¿no? Estos sueños, pero ojo, en este tema de proyección en el futuro es importante, pero también, sobre todo si trabajamos con jóvenes o jóvenes en situación, digamos, en conflicto con la ley, esta proyección en el futuro es importante que sea una proyección gradual y que se pongan objetivos quizás de corto y de mediano plazo y que sean objetivos realistas, porque si no, lo que puede suceder es que hay mucha frustración y dejan a mitad del camino, ¿no? Y para que todo esto también pueda suceder, lo importante también es el desarrollo de habilidades. Por lo tanto, todo lo que es desarrollo de habilidades transversales, eso es fundamental. No lo sé, Diana, quizás dime tú, yo pensaba hacer una pequeña actividad en grupos para fomentar el diálogo. Entonces, vamos a crear los grupos. Les pido que van a tener 10 minutos, parece mucho tiempo, pero la verdad es que no es tanto tiempo, para que puedan identificar dos elementos que desde sus experiencias, dos elementos que no ayudan a la resiliencia y dos elementos que sí ayudan a la resiliencia. O sea, dos factores de riesgo y dos factores de protección. ¿Ok? Son 10 minutos, van a ir en automático a la sala. Cuando regresemos, para que ya lo tengan claro,
La idea es que por lo menos una persona de cada grupo me diga, ojo, somos muchos, así que por favor, tiempo acotado, me diga cuáles son esos elementos que identificaron, ¿ok? De a poco va llegando la gente, vamos a esperar al resto de sus compañeros que vienen llegando, quedan ya casi los últimos Hola, 20 Jessica. segundos. Muy chévere, muy chévere. Puedo imaginar que les faltó tiempo. Sí, claro, y estuvimos hablando y eres 12 segundos, rápido, rápido. Además de que fue muy curioso porque la mayoría del grupo en el que yo quedé son acá de Soacha, de mi lugar de trabajo. Pero quedaron unas personas de afuera, entonces la que quedó de líder es de otro programa. Pero bueno, pero bueno, si lo puede hacer porque le enviamos fotos de los apuntes. Exacto, esa era la idea. Entonces, bueno, ya volvieron un poco, ya volvimos todos, ya estamos todos en la sala grande, como yo la llamo. Imagino que la conversación tiene que haber estado bastante intensa y el tiempo en este caso a veces vuela, literalmente. Pero nada, ojalá que hayan tenido tiempo de encontrar al líder, si no van a estar, habla tú, habla tú. Eh, ¿Quién quiere comenzar? ¿Qué grupo quiere comenzar? ¿Hay algún voluntario, voluntaria? Buenas tardes, mi nombre es Ángela. Buenas Estuvimos tardes. 6 personas en la sala y pues de los apuntes o lo que podemos aportar es que pensamos que lo positivo para ser resilientes es de pronto contar con redes de apoyo que nos puedan facilitar como este ejercicio. Y lo segundo es de pronto el poder tener la seguridad en la capacidad que tiene cada uno, ¿sí? Sí. Ser de pronto, tener, digamos, una autoestima alto, confianza en uno mismo y seguridad. Ese fue como los aportes del grupo. Gracias. ¿Y en las cosas que no ayudaban, alcanzaron a desarrollar eso, Ángela? Bueno, pues de pronto lo que no ayuda es de pronto el contar con personas al lado que te están diciendo que no eres capaz, o sea, como un poco positivas, ¿sí? De pronto a veces estamos mal rodeados y de pronto eso influye en que estemos como atados a cosas negativas también. De pronto eso alcanzamos a ver. Gracias. ¿Algún otro grupo por ahí? Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Susana Olaya. Hola. En el grupo hola, ¿cómo estás? Mira, en el grupo hablábamos frente a las situaciones que de pronto son como factores que nos ayudan a esa posición desde la resiliencia, es la falta de autoestima en muchos momentos, factores de riesgo de no conocer las capacidades y habilidades que los jóvenes puedan llegar a tener, ¿no? De igual manera, el no contar en algún momento con una vinculación a redes, que en algún momento cuando ellos cuentan con esa capacidad, pues se transforma en un factor resiliente. También el hecho de no sentirle sentido a la vida. Entonces, esos eran como uno de los factores que nosotros mirábamos como factores que ayudan a la no resiliencia y factores que ayudan a la resiliencia. Por ejemplo, podíamos establecíamos el hecho de tener la vinculación a redes de apoyo. Entre esas redes de apoyo hablábamos como los diferentes clubes que podemos nosotros tener acá en Colombia, que son los clubes, Club Amigo Soacha, y los internados que ayudan a que los jóvenes reconozcan sus capacidades y sus habilidades y las habilidades que puedan llegar a tener para construir su proyecto de vida. De igual manera, también evaluábamos el hecho de fortalecer la autoestima, ¿no? Dentro de esa autoestima, pues los diferentes esquemas que se puedan fortalecer con cada uno de los adolescentes, niños y niñas, es algo importante y fundamental para fortalecer este proceso de autoestima y de resiliencia. Perfecto, muchísimas gracias, María Susana. ¿Algún otro grupo por ahí? Sí, señora. Es Enrique. Enrique, mucho gusto. De nuestra realidad y experiencia que tenemos en el trabajo, dos cosas. Primero, el consumo abusivo de psicoactivos por parte de adolescentes que empiezan a temprana edad.
que en el futuro es un factor muy determinante para que en muchas ocasiones no puedan abandonar ese consumo y sigan perpetrando las situaciones por las cuales ingresaron. Y lo otro también me parece que es lo de la familia. En muchos casos, familias abusadoras o que ejercen violencia contra los niños, niñas, adolescentes y que también se perpetúa con el tiempo. O sea, serían dos factores que no permitirían la resiliencia en adolescentes y que probablemente podrían recaer. Y factores que favorecen la resiliencia, pues, una construcción de autoestima que sería fundamental en los niños y niñas, y por otro lado también algo utópico, sacarlo de sus contextos. O sea, porque si regresan a los contextos, nosotros muchas veces hacemos unos programas muy buenos, pero lamentablemente retornan a sus contextos y esto genera que nuevamente retomen las conductas por las cuales llegaron a las instituciones. Perfecto, gracias. Gracias, Enrique. ¿Alguien más por ahí? ¿Un cuarto voluntario? Buenas tardes, mi nombre es Claudia León. Buenas tardes, Claudia. Bueno, en relación pues al trabajo que tuvimos ahora en el grupo, pensábamos pues que frente a las acciones pues que favorecen a la resiliencia, está obviamente la relación que se mantiene con el entorno, la importancia del aceptar que el cambio es algo indispensable, es algo necesario, el evitar tomar los problemas como algo insuperable, el establecer al igual pequeñas metas que sean alcanzables y el no temer a la toma de decisiones. Gracias. Perfecto. Gracias, Claudia. ¿Alguien más por ahí? Está muy, muy interesante todo lo que van diciendo. Faltan 3 grupos, me parece. Lo que me parece sumamente interesante, y como ustedes mismos lo fueron diciendo, yo comencé siempre diciendo el tema de el entorno, ¿no? Esta relación entre el sujeto y su entorno. Y ustedes desde lo que son sus prácticas lo evidencian mucho en lo que dicen acá. O sea, si bien por un lado, ¿no?, estos factores que no ayudan, ¿no?, a la resiliencia, está este entorno, ¿no?, un entorno de consumo, de abuso, que baja la autoestima, ¿no?, en el sentido de que tú eres un bueno para nada, tú eres un bueno para nada, ¿no? Un entorno que hace que tú no descubras tus capacidades, porque esto usted lo sabe mejor que yo, o sea, este descubrir mis talentos pasa por ponerlos a prueba. Y para eso necesito un entorno. Si mi entorno no es seguro, es poco acogedor, jamás voy a descubrir cuáles son mis talentos, ¿no? Y por otro lado, bastante interesante, como me dijeron, el no conocer las capacidades del joven, ¿no? O muchas veces ir con un prejuicio por delante. Para enfrentar a eso, los factores digamos, de resiliencia, aparece de nuevo, ¿no?, estas redes de apoyo, por lo tanto, este entorno que juega este factor, digamos, tanto de apoyo para la resiliencia como de límite muchas veces para la misma, ¿no? Por lo tanto, generar, tejer. Yo creo que ese tiene que ser el mantra de nosotros los operadores sociales en general, ¿no? Tejer redes de apoyo, vínculos, porque nosotros como operadores sociales acompañamos, como tutores de resiliencia, si me aceptan el término, ustedes como tutores de resiliencia acompañan por un tiempo, ¿no? Por eso es importante, es fundamental tejer vínculos, ayudar a que ese joven pueda tejer otros vínculos para que ese pasaje, ¿no?, ese pasar, cuando ya ustedes dejen de acompañar, tenga en quién apoyarse. Entonces, ojalá que estos vínculos sean ambientes que ayudan, ¿no?, a que él vaya teniendo más seguridad y seguridad en sus propias capacidades, y eso va relacionado con un fortalecimiento de la autoestima y, por supuesto, como decían por ahí, aceptar esa mirada que es fundamental de la resiliencia, el aceptar el cambio no como algo negativo, sino que como algo positivo, como algo forma parte de la vida, digamos.
O sea, en ese cambio, los cambios no son necesariamente, no tienen por qué serlo, tienen que ser negativos, sino que al contrario, estos cambios nos pueden dar nuevas perspectivas y nuevas esperanzas y nos pueden llevar a puntos donde quizás nunca antes no habríamos podido imaginar. Entonces, eso. Ahora, un segundo punto ya para ir un poco cerrando y de ahí les dejo el paso a ustedes porque han hablado muy poco. No sé si es porque no se tomaron el café después del almuerzo o porque ya están cansados, ya que me tocó ir cerrando el ciclo de las formaciones, cosa que también entiendo absolutamente. Entonces, como les decía, todo lo que ustedes me dijeron recién son ingredientes, digamos, para resiliar, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Ustedes me dirán. Si yo les pregunto, a ver, ustedes me hacen, ¿cuál es la receta del ajiaco? Si yo les pregunto a ustedes, gente de Colombia, ¿cómo se hace un ajiaco? Todos me van a responder algunos ingredientes, quién quita, quién pone. Digamos que la teoría del ajiaco más o menos todos la conocemos, pero siempre está ese ingrediente secreto, hay quien pone algo más, hay quien lo saca, etcétera, etcétera. Y con la resiliencia sucede lo mismo, que fue lo que ustedes me dijeron acá, ¿no? Estos ingredientes que ustedes recién me dieron. Está, digamos, en cada uno de ustedes como tutores, sazonar, digamos, esta receta, ir jugando con estos ingredientes y ver, ¿no?, cómo combinarlos, porque la verdad es que cuando uno habla de procesos de resiliencia, no hay recetas mágicas, ni tampoco hay recetas infalibles. Lo que sí sabemos es que lo que me resultó con un joven no necesariamente me va a resultar con otro. Lo que me resultó en un programa hace 2 años no me va a resultar quizás ahora, hoy. ¿Por qué? Porque vamos cambiando, ustedes y los jóvenes también. Por lo tanto, cuando queremos hablar de introducir la resiliencia en nuestras actividades o en nuestras instituciones, tenemos que tener siempre claro que la diversidad va a ganar sobre lo homogéneo, ¿no?, sobre lo estándar, ¿no? Las cosas pequeñas ganan en este caso sobre lo estándar y por lo mismo las iniciativas locales, las iniciativas de ustedes van a tener un impacto y un valor mucho más importante para la resiliencia que no estos macroprogramas que vienen impuestos desde arriba hacia abajo, ¿no? Una iniciativa quizás de los mismos jóvenes con los que ustedes trabajan va a tener un impacto mucho mayor desde una óptica de resiliencia que no un plan impuesto, ¿no? Y por eso está a ustedes, digamos, ser los maestros de cocina e ir mediando, ir lidiando con todos estos ingredientes y con las responsabilidades que ustedes también tienen, que no es fácil. Ahora, algunos consejos, si me lo permiten, porque dije que claramente no hay recetas infalibles ni mágicas. Por lo mismo, cuando queremos hablar de promover resiliencia, tenemos que siempre tener claro, como ustedes fue lo primero que me dijeron, o sea, todos estaban de acuerdo, el tema de las redes de apoyo. Para tener estas redes de apoyo tenemos que construir relaciones que sean sanas. Esto es fundamental. Reforzar las identidades comunitarias también es importante. ¿Por qué? Porque nosotros, repito, como tutores de resiliencia acompañamos durante un periodo. Por eso es importante reforzar también esas identidades comunitarias. Dar oportunidades de real participación, de darles ese poder, ¿no?, de decidir a los jóvenes. Darles también la oportunidad para que ellos puedan desarrollar su propia solidaridad, ¿no?, y responsabilidad. Que ellos puedan ayudar a otros, sentir que ellos también pueden ayudar a otros. Reforzar, y eso es súper importante, reforzar ritos y costumbres. Cosas muy simples como desde un saludo en la mañana hasta el rito del cantar feliz cumpleaños. Son esos pequeños ingredientes que van sazonando el plato de la resiliencia. Y por último, creo que esto es bastante importante, las acciones resilientes, así como los programas resilientes, no buscan solución. Muchas veces, si bien nos dan muchas soluciones, digamos, porque lo que hacen es generar una diversidad de
de posibles soluciones, ¿no? O una diversidad de estrategias, ¿no? Nos abren ventanas, ¿no? Que nos permiten transformar y ayudar a otros, pero no son soluciones. Y creo que esto también es fundamental. Cuando hablamos de resiliencia, no tenemos que pensarla como una solución a los problemas de los jóvenes con quienes trabajábamos, sino que tenemos que pensarla como una ventana que va a abrir oportunidades. Eso es sumamente importante. Para ello también les pido de recordar que, ojo, la resiliencia no es un resultado, por lo que recién les decía, estas ventanas de oportunidades, porque no solamente una consecuencia, son muchísimas, y por lo mismo es un proceso complejo. Se debe enfrentar día a día. El ser resiliente no es fácil, o el querer promover resiliencia desde su posición, disculpen. Me oye. Aquí aparece nuevamente crear relaciones, crear grupos, relaciones sanas es fundamental, ¿no? Y por lo mismo un sistema resiliente ayuda a los demás. Perdonen, les pido un segundo. Pero Perfecto. igual, referente a lo que tú mencionas, y quiero aportar, porque he estado pensando mucho y definitivamente la habilidad que debemos tener nosotros los formadores como tutores de resiliencia, ¿sí? Es fundamental, es necesaria, porque nosotros mismos motivamos, incentivamos a un chico o lo castramos, ¿sí? Y lo sumergimos en ese caos de su contexto, de ese contexto que lo hace vulnerable y que no le permite a él salir en medio de esas adversidades. Entonces, creo que todos los que estamos acá, que somos, sí, somos tutores de resiliencia porque estamos en ese trabajo directo con la población, con los niños, con los adolescentes, somos quien realmente lanzamos ese salvavidas para que ellos abran ese abanico de posibilidades y puedan encontrar y reconocerse como protagonistas de su proyecto de vida, que puedan entender que sí pueden y que sí hay unas capacidades, hay unos recursos que en medio de las adversidades pueden salir adelante, solos, acompañados, con su familia, con amigos, con redes cercanas, pero siempre van a tener esa ayuda. Y mira que yo te comparto, Verónica, por ejemplo, en mi caso, que estamos acá en el Club Amigos Suacha, espero que tengas la oportunidad de venir a conocerlo y a conocer los programas. Aquí hay muchos chicos que nosotros conocemos la familia el día que ingresan, ¿sí? Y cuando nunca más la familia los dejan solos, nosotros nos convertimos en esa red de apoyo y es muy bonito ver cómo ellos, ante una dificultad, alguna situación que tienen, incluso algunas situaciones de ideación suicida, llegan acá pidiendo una ayuda, nosotros los escuchamos, los orientamos y han logrado salir adelante y construir un contexto o un entorno diferente al que se encuentran inmersos. Exacto, en ese sentido, gracias por compartir, Diana. Yo también espero ir por ahí a conocer ese lugar, me muero de ganas, lo sabes. Tú dijiste algo muy importante, cuando hablamos de tutores, ¿no? De resiliencia, siempre se dice que hay dos tipos, ojo, hay un tutor inconsciente, en el sentido de que no es consciente de lo que está aportando para la resiliencia, ¿no? Por ejemplo, un objeto, un libro, una obra de teatro, una película, ¿no? Algo que inspira en el otro el querer cambiar, ¿no? O a veces un encuentro con un desconocido que me dice, pero mira, ¿no? Y eso me da el clic, el input para decir quiero cambiar, ¿no? Pero también están los otros tutores que son ustedes, que son tutores conscientes, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes deciden desarrollar una profesión de ayuda, ¿no? De ayuda a un otro. Por lo tanto, ese grado de responsabilidad, ¿no? Es importante. Y como tú por ahí decías, ustedes son quienes pueden tirar un salvavidas o un ancla, en el sentido de hundir, ¿no? Entonces, ojalá que sean muchos salvavidas, ¿no? Y por eso es importante también generar, tejer, creo que en este sentido, el tema de tejer vínculos, tejer redes de apoyo,
para que puedan ir en autonomía es fundamental, a pesar de que los jóvenes siempre recurren a ustedes y eso habla muy bien de ustedes, pero siempre desde esa óptica de que un día tú vas a poder, ¿no? Yo creo en ti, creo en este potencial que tienes que es fundamental para un tutor de resiliencia. Sí, la resiliencia es algo mucho más complejo y mucho más rico también, es como esa complejidad es lo que le da riqueza. Por lo mismo a veces es difícil como esquematizar, decir, ok, este paquete es resiliencia, porque es grande y es muy humana también. Eso es. Y el trabajo de los tutores de resiliencia, como ustedes bien decían, a veces es un trabajo bastante ingrato en el sentido de que por ser un proceso, quizás el chico va a descubrir que fue resiliente muchos años después. Quizás cuando ese joven hayan pasado, no sé, ya sea un adulto, va a decir, yo, sabes, fui resiliente quizás, ¿no? Y esa persona, ese educador fue mi tutor de resiliencia, ¿no? Es muy difícil que un chico o un joven te lo diga en ese minuto, por eso digo que a veces es un trabajo ingrato en el sentido de que los resultados se ven generaciones después. Así que eso también en relación a la resiliencia, pero si uno analiza las vidas de personas resilientes en todas ellas, desde, no sé, personas famosas hasta pequeñas, o sea, no pequeñas, sino personas, digamos, del día a día, jóvenes como los que trabajan ustedes, siempre está un educador, un vecino o alguien que acompañó, siempre está ese tutor de resiliencia. Eso, no sé si alguien quiere agregar algo más. Buenas tardes a todos. A mí me gustaría complementar un poquito acerca de ser tutor de resiliencia y el tiempo de lo que tú estás hablando, de que es a largo plazo, ¿no? En su gran mayoría, que parte de ser tutor resiliente es también como la autoridad moral y la historia de vida, y ser resiliente frente a eso, frente a dar lo mejor, a motivar, a incentivar, y no importa si el resultado no se ve a corto plazo, porque en últimas, yo creo que los tutores de resiliencia lo que están buscando es que en algún momento dé fruto esa orientación, esa motivación, esa sensibilización. Y el día que dé fruto, bienvenido sea, en el tiempo que sea. Entonces eso creo que hace que el tutor de resiliencia sea de mayor impacto, porque si bien es cierto que los seres humanos esperamos de alguna medida como esa recompensa a la labor, cuando también uno ha interiorizado la misión y el objetivo, no importa el tiempo, lo importante es que en algún momento se dé. Y digamos que a través del tiempo uno se encuentra con jóvenes que no se lo dicen a uno en esas palabras, usted activó mi resiliencia o lo logró conmigo, pero sí dice, oye, gracias porque en el camino donde nos encontramos, usted fue significativa para mi proyecto de vida. Entonces, en esa medida, también nos volvemos nosotros cada vez más resilientes, siendo un ejemplo de vida para otros. No lo pude haber dicho mejor, Nuri. No lo pude haber dicho mejor. Así que, bueno, eso, yo con esas palabras de Nuri voy ya cerrando porque ya es el tiempo. Feliz de haberlos acompañado. Cualquier cosa, saben que estoy siempre a disposición. No sé, Diana, si hay algo más que agregar. No, Verónica, agradecerte a ti por el espacio, por los aportes que nos brindas. Hablar de resiliencia lo podemos hacer en muchos momentos, pero tú nos hablaste de algo muy importante y es rescatar todo lo que nosotros como tutores, como responsables del trabajo que estamos haciendo para incentivar los procesos de resiliencia en los niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Que esa responsabilidad que tenemos nosotros en nuestra cotidianidad. Entonces yo creo que acá, para mis compañeros que están aquí en este escenario académico, pues ya se llevan una reflexión, un aprendizaje desde una mirada diferente, ¿sí? Porque pues siempre hablamos del otro, pero ¿y yo qué responsabilidad tengo en ese proceso para esa persona a la que yo le estoy orientando ese proceso desde la resiliencia, ¿sí? ¿Hacia dónde lo voy a llevar?
Creo que Luli hizo una reflexión muy importante y es que nosotros estamos llamados a trabajar día a día, dar lo mejor, no importa si el resultado se ve hoy, mañana o en un mes o en unos meses, pero es uno ver el cambio. Claramente los chicos no utilizan el término, pero cuando uno ve que un chico que consumía drogas o hurtaba y llega transformado su proyecto de vida, vinculado laboralmente, ya no consume droga, ya tiene otros proyectos de vida, ya que sueña en grande, creo que nos habla de ese impacto en ese proceso. Entonces, Verónica, realmente muchas gracias. No sé si tú nos quieres compartir de pronto en algo, donde ellos puedan consultar las publicaciones que tú has realizado, que puedan leer, indagar. Sé que en la plataforma hay información, sé que también nos dejaste ahí un post para que diligencien posterior a ese ejercicio, pero ¿dónde más ellos pueden indagar y profundizar de todo eso que tú nos has compartido y de toda esa valiosa experiencia que tú tienes? Perfecto, sí, voy a enviar. Disculpen que empezó a llover y se escucha muy fuerte, no sé si lo... Sí. Les voy a enviar con Diego, ¿ok? Así que aquí también el clima está loco, ¿qué les puedo decir? Es bipolar. Aquí también está bipolar. Así que les voy a enviar información. Ok, vale, muchas gracias, un abrazo gigante, que sigas disfrutando del sur de Italia y bueno, ahí estamos en contacto a través del VISC. Bueno, gracias, Vero, un abrazo. A mis compañeros, quiero pedirles el favor, a todos los que estuvieron acá súper juiciosos, que recuerden que hay que diligenciar la evaluación, ¿sí? Que se encuentra en la plataforma. Esta evaluación tiene el plazo hasta el 15 de julio para diligenciarla, ya teniendo en cuenta que ya tenemos la sesión del día de hoy con la doctora Verónica. Este formulario que está ahí, que dice que está ahí en la plataforma, que igual ahí les estoy copiando el enlace para que por favor ustedes lo diligencien, ¿sí? Ahí justamente lo estoy pegando, ya pegué el formulario. Este es el formulario de evaluación final. Solo a las personas que complementen este formulario de evaluación final y que participen de la última sesión, que es el lunes 25 de julio, se les va a certificar. Recuerden que la certificación se va a hacer a través de la Universidad Católica de Milán y que hay que cumplir unos protocolos mínimos para este proceso de formación. Entonces, compañeros, para la última sesión, que es el lunes 25 de julio, yo les voy a enviar unas orientaciones porque aparte de la evaluación, cada programa, cada club, Sasaima, Ciudadela, Avenida 68, Venecia, Suacha, Suba, Patio Bonito, Kennedy, bueno, todos los programas, como han participado y están inscritos en el diplomado y ese cierre, yo les voy a enviar una información, una pregunta a cada programa de la evaluación y ese día vamos a tener un conversatorio. Entonces, cada programa debe preparar, primero resolver el cuestionario que se envió, lo pueden hacer de forma individual, grupal, hay personas que no están trabajando en la OPAR, hay organizaciones externas, también deben llenar el formulario, también van a participar de la actividad. Yo les voy a enviar la metodología, pero se debe ir pensando en una persona que nos vaya a representar para este conversatorio que vamos a tener. ¿Listo, compañeros? Entonces no les quito más tiempo, muchísimas gracias, un abrazo gigante. Creo que hemos aprendido muchísimo durante estas sesiones, han sido hasta el día de hoy 6 momentos importantes de formación, entonces espero que se vean evidenciados pues en el formulario y en el conversatorio que vamos a tener de cierre. Un abrazo gigante, Diego, damos por finalizada esta sesión de manera puntual y un abrazo gigante para todos. Hasta pronto.